Cómo vivir la palabra con el Padre Pablo Antonio Méndez. Yo te doy fuerza, soy tu auxilio y te sostengo con mi diestra victoriosa. Familia querida, feliz y bendecido sábado 26 de junio. Nos acogemos hoy a la intercesión de la Santísima Virgen María y les traigo la alegría del Evangelio para este día tomado del capítulo 8, versículos 5 al 17 del evangelista San Mateo. Al entrar en Cafarnaún se le acercó un centurión y le rogó diciendo: Señor, mi criado yace en casa paralítico con terribles sufrimientos. Jesús le contestó: yo iré a curarle. Respondió el centurión: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, basta que lo digas de palabra y mi criado quedará sano. Porque también yo, que soy un subalterno, tengo soldados a mis órdenes, y digo a este: vete y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se quedó admirado y dijo a los que le seguían: os aseguro que en Israel no he encontrado en nadie una fe tan grande. Y os digo que vendrán muchos de oriente y occidente y se pondrán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mientras que los hijos del reino serán echados a las tinieblas de fuera. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Luego dijo Jesús al centurión: ve y que te suceda como has creído. Y en aquella hora sanó el criado. Al llegar Jesús a casa de Pedro, vio a la suegra de éste en cama, con fiebre. Le tocó la mano y la fiebre desapareció. Ella se levantó y se puso a servirle. Al atardecer le trajeron muchos endemoniados. Él con solo una palabra expulsó a los espíritus. Curó también a todos los que se encontraban mal, y para que se cumpliera la escritura del profeta Isaías, que dice: Él tomó nuestras flaquezas y cargó con nuestras enfermedades. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy nos presenta tres momentos de sanación. Primero, Jesús sana al criado del centurión romano. Segundo, Jesús sana a la suegra de Pedro. Y Jesús sana a muchísimos enfermos que se acercan a Él. Centrémonos en la sanación, curación del criado del centurión romano. Primero, ¿quién era un centurión o qué era un centurión? Un centurión era un jefe militar romano. ¿Quiénes eran los romanos? Los romanos era un imperio que había invadido la tierra que Dios había prometido a los patriarcas, la tierra que Dios había prometido a Israel. Era un pueblo blasfemo, era un pueblo idólatra y creían en falsos dioses. Y por eso para el pueblo judío, para el pueblo de Israel, era un pueblo abominable, digno de muerte. Por lo tanto, allí dentro de Israel surgió un grupo llamado los celotas, que eran guerrilleros que hacían ataques frecuentes a los romanos porque creían que asesinando a uno de los romanos o asesinando a los romanos le daban gloria y honra a Dios, porque era como disminuir esa abominación, esa blasfemia y esa idolatría. Pero ¿qué pasa? Se acerca un jefe militar romano a Jesús, es decir, un centurión, y le pide ayuda para su criado, para su siervo, para su trabajador. Pero Jesús, como todo judío, como todo israelita, sabe que los romanos es un pueblo blasfemo, sabe que los romanos es un pueblo idólatra, sabe que los romanos es un pueblo mentiroso, sabe que los romanos son un pueblo que cree en falsos dioses. ¿Y Jesús qué hace? Acepta ayudar al criado de este centurión romano. ¿Y por qué Jesús acepta ayudarlo? ¿Por qué? Porque Jesús se compadece del que sufre. Jesús ayuda a la persona que sufre. O sea, Jesús rechaza las creencias romanas, la blasfemia romana, pero le tiende la mano con compasión, misericordia y ayuda a la persona que sufre. Hay una enseñanza grande para nosotros allí. A veces nosotros
rechazamos las creencias de las personas que no creen o tienen los mismos comportamientos que nosotros. Rechazamos sus creencias y rechazamos sus comportamientos y las rechazamos a ellas como personas. Jesús no obró así. Jesús rechaza los comportamientos y creencias que van en contra de la voluntad de Dios. Jesús rechaza el pecado, Jesús rechaza la blasfemia, Jesús rechaza la idolatría, pero le tiende la mano con compasión, misericordia y caridad a la persona que sufre. Es decir, el verdadero creyente, nosotros como verdaderos creyentes, el verdadero discípulo es aquel que no está de acuerdo con el pecado, que no está de acuerdo con la blasfemia, que no está de acuerdo con la idolatría, que no está de acuerdo con las creencias y comportamientos que van en contra de la voluntad de Dios, pero sabe que detrás de esos comportamientos erróneos, de esas creencias erróneas que no van de acuerdo con la voluntad de Dios, hay seres humanos, hay personas que merecen compasión, que merecen misericordia y que son dignas de caridad. Querida familia, que tengan un feliz y bendecido sábado. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos vosotros. Chao, un abrazo grande y un feliz fin de semana.